Lago Martínez es un complejo de ocio para toda la familia de 100.000 metros cuadrados localizado en el norte de Tenerife. Nadar en agua extraída directamente del océano o contemplar el arte de César Manrique son dos de sus grandes atractivos. Conozcamos este hermoso lugar. Emplazado en la localidad turística de Puerto de la Cruz, Lago Martínez es una atracción que bien merece una visita de cuanto menos mediodía. Por solo 5,5 € se puede disfrutar de un enorme lago artificial, numerosas piscinas llenas con agua salada del océano, piedras volcánicas, flora endémica de Canarias o esculturas del reconocido artista lanzaroteño César Manrique. A todo ello hay que sumar numerosos espacios de restauración repartidos a lo largo del complejo y también vestuarios, por lo que no es necesario salir de este singular espacio y así disfrutar de un día distinto y sobre todo relajante. La historia de este lugar es mucho más larga de lo que aparenta, ya que el origen de estas instalaciones se remonta a la década de los 60, cuando el Puerto de la Cruz mostraba un aspecto mucho menos turístico. La creación de este complejo de ocio se ha llevado a cabo en varias fases, siendo este lugar, donde se sitúa el lago artificial, la parte más reciente. De hecho, nos encontramos ante un terreno ganado al mar a finales de la década de los 70, siendo la superficie ganada de unos 30.000 metros cuadrados. Esta gigante obra transformó el litoral de la zona. La mitad de este espacio ganado al mar se destinó a la construcción de este grandioso lago artificial, que cuenta en su interior con 5 pequeñas islas. La belleza de este lugar es evidente. Las labores de ajardinamiento, el contraste con el blanco y la inclusión de la piedra volcánica con inspiración en los paisajes y arquitectura canaria le dotan al lugar una atmósfera muy especial. No es de extrañar que en 1995 este lugar fuera declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Jardín Histórico. Si quieres seguir disfrutando gratis de contenido bonito y de calidad, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, dale a like y comparte el vídeo. Esta enorme piscina de 15.000 metros cuadrados cuenta con 4 pequeñas islas que cumplen la función de solarium. De la isla restante, la más grande por cierto, hablaremos más tarde. Los 15.000 metros cuadrados restantes de esta área están destinados al descanso de los visitantes, ya que pueden relajarse y tomar el sol en las hamacas, caminar por las zonas ajardinadas o contemplar las agitadas aguas del Atlántico. Además, si el día está totalmente despejado, se puede admirar el grandioso Teide. Pasamos a otra zona dentro del complejo del Lago Martínez, conocida como Los Alisios, y que corresponde a la segunda fase de construcción de este lugar. Esta primera piscina que vemos está destinada a los niños, ya que cuenta con escasa profundidad. Aunque no es muy grande, la pequeña cascada del fondo le da encanto. Además, aparte de esta piscina infantil, hay otras 2 más que iremos descubriendo a lo largo del vídeo, cada una en una zona distinta. Esta zona de Los Alisios fue inaugurada en 1971, ya con la influencia de César Manrique. Consta de 3 piscinas redondeadas irregularmente.
Esta ampliación fue el fruto del crecimiento turístico de la localidad, ya que en esa época abrieron numerosos hoteles en primera línea y deseaban un espacio más atractivo. Esta piscina es la más icónica del área, ya que es la más grande de todas y cuenta con un bar elevado en su interior. Haciendo alusión al mundo marinero, se eleva un mástil de 25 metros de altura. Llegamos a la última zona que nos falta por conocer, el verdadero origen del lago Martiánez, las piscinas de San Telmo, situado justo debajo de la ermita del mismo nombre. Su construcción tuvo lugar a finales de la década de los 50. Por aquel entonces se trataba de un conjunto de piscinas en las que la estética no era lo importante. Aún así, fueron el germen de la transformación de esta parte de la costa del Puerto de la Cruz. No fue hasta principios de los 2000 cuando esta zona experimentó una reforma que ayudaría a integrar la estética de esta área con la del resto del complejo, destacando la incorporación de más vegetación y la dotación de forma a las piscinas.
Esta es otra de las piscinas destinadas a los niños con escasa profundidad. Ahora vamos a pasear relajadamente por estas bonitas instalaciones, descubriendo más arte y disfrutando de amplias panorámicas tanto del lago Martínez como del océano Atlántico. Esta escultura, pesada para los humanos pero no así para el viento, está inspirada en los molinos de viento de Lanzarote. Esta no es la primera escultura que vemos, ya que justo en la entrada se encuentra Barlovento, un juguete de viento que puede ser contemplado incluso sin acceder al recinto. Esta es la Jibia, una escultura que también hace las funciones de área de juegos junto a la piscina infantil de los Alisios. Recrea la forma de un pulpo color rojo y blanco. Dentro de él, los niños pueden esconderse en sus numerosos recovecos.
Junto al gran lago artificial se encuentra Raíces al cielo, una escultura que muestra los troncos de unos eucaliptos en forma invertida. Llegamos a la última piscina que nos quedaba por conocer, situada junto al Gran Lago y también destinada al público infantil. Es una de las piscinas más icónicas del complejo, ya que en su interior se encuentra Homenaje al Mar, una escultura de enormes dimensiones que representa las olas del adyacente océano. Aquí también se puede transitar por sus sinuosos huecos. Por último, vamos a conocer la isla de 2000 metros cuadrados situada en el lago artificial. Esta isla cuenta con restaurantes, jardines decorados con el mismo encanto que el resto de instalaciones y una sala de fiestas llamada Sala Andrómeda, que tiene la particularidad de encontrarse bajo el nivel del mar. Desde aquí se puede disfrutar de una hermosa panorámica del recinto, dándonos cuenta de la inmensidad del lugar. Vamos a despedirnos del lago Martínez paseando por las zonas ajardinadas. Este busto rinde homenaje a César Manrique, uno de los artistas que intervino destacadamente en el diseño de estas bellas instalaciones.
Merece mucho la pena pasar varias horas o incluso el día completo en Lago Marciánez. Sobran los motivos en un lugar en el que la estética es más que acertada con el entorno que la rodea. Su encanto y una personalidad muy especial han logrado que no se conciba Puerto de la Cruz sin esta maravilla de jardín histórico. Esto es Beautifully 4K. Nos vemos pronto, familia.